generando o no está generando los resultados deseados, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que esto no siempre es así. Pues realmente el valor preventivo y formativo de la mediación es mucho mayor de lo que la gente suele imaginar. ¿Vale? Vamos a ver ahora mismo en este rato en qué tipo de situaciones conviene usar este método. Vamos a ver algunos de sus conceptos y características claves, sus utilidades y, bueno, por supuesto, algunas herramientas y técnicas que se usan en mediación. No voy a poder profundizar demasiado en 1 hora y media, pero, como digo, bueno, pues mi idea es que os resulte útil y que podáis luego hacer las preguntas que se os ocurran y tal, ¿vale? Bien, bueno, la herramienta efectivamente sobre la que yo os voy a, sobre la que me voy a detener un poco más es la que yo aplico y que sirve concretamente para identificar el sentido que le da al conflicto cada una de las partes implicadas, ¿vale? Indica las pautas a seguir para desbloquearlo durante la negociación. ¿Mm? Bien. Los micros, a ver. Estoy silenciando. Bien, gracias. Estamos aquí, ya tenéis un conflicto. Vale, bien. Bueno, vamos a preguntarnos cuándo podemos aplicar la mediación para liderar procesos de cambio. Em, ¿En qué momentos, verdad? ¿Cuándo nos interesa hacer esto? Y realmente podríamos decir que nos interesa para ayudar a gestionar transformaciones que afectan a empleados, a clientes, ofreciendo específicamente dos particularidades. En primer lugar, neutralidad y eficiencia, ¿vale? Porque, bueno, la persona que media lo hace siempre desde la imparcialidad, como sabéis, es alguien externo a la organización o está mentorizado por un mediador externo. Entonces, esto genera confianza y ayuda mucho a que las personas en conflicto se expresen con más libertad y con más honestidad. Y la segunda es la discreción. La mediación siempre es un proceso totalmente confidencial. Incluso en el caso de las mentorías que yo, por ejemplo, puedo hacer en remoto a empleados que dirigen o gestionan equipos de personas, yo les voy indicando cómo tienen que implementar el procedimiento sin necesidad realmente de conocer yo las identidades, o sea, los nombres de las personas implicadas, ¿no? que tienen el conflicto. Es decir, podemos garantizar una total discreción y confidencialidad en todo proceso de mediación. ¿Mm? Además, bueno, pues como resultado de un proceso de mediación, siempre es posible generar un protocolo preventivo a futuro que luego queda funcionando para sostener y reforzar los acuerdos a los que se ha llegado durante el proceso de mediación. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a seguir concretando. ¿En qué tipo de situaciones cabe aplicar mediación dentro del ámbito organizativo? ¿No? ¿En qué tipo de conflictos, qué tipo de problemas, qué tipo de tensiones podemos desbloquear aplicando mediación? Generalizando mucho, se puede decir que nos viene muy bien para prevenir escaladas de conflicto, bien por acoso, por situaciones de acoso de todo tipo, o bien por situaciones de abuso de poder, ¿vale? Estamos hablando de un mecanismo eminentemente preventivo, ¿vale? Estas son situaciones que rápidamente, si se dejan, si no se interviene en ellas y se ocultan o se niegan, que suele pasar con frecuencia, se traducen en problemas de absentismo, de baja productividad o presentismo y problemas, pues bueno, mucho más graves, ¿no? Entonces, realmente la mediación bueno, pues caben procesos de cambio de lo más diverso, desde grandes transformaciones, ya sea por escisiones o por fusiones, hasta conflictos por desacuerdos en temas de horarios, vacaciones, ¿vale? O sea, de alguna manera hay tantas posibilidades de conflicto como personas, ¿verdad? Entonces, realmente podemos imaginar la aplicación del método de la mediación a una infinidad de situaciones problemáticas, ¿vale? No nos tenemos que de alguna forma pues limitar a un tipo concreto de problemática o esperar a que el problema ya pues bueno muestre una serie de características, ¿vale? En todos los casos, recurriendo a la mediación, se obtiene una significativa y demostrable rentabilidad en términos tanto económicos como emocionales, ¿no? Y desde luego se evita o reconduce el desenlace de la vía judicial. ¿Mm?
Con lo cual, cuando hablamos de mediación, bueno, pues estamos hablando, por un lado, de eficiencia, de agilidad y de mejora del clima laboral en prácticamente todos los casos. Bueno, la mediación es un proceso flexible, ¿vale? Si lo enfocamos desde el punto de vista procedimental, pues es un proceso que siempre ha de ser flexible, riguroso, mucho, en la aplicación de sus principios y herramientas, en el análisis de los contextos y problemas a tratar, en el control de los tiempos, en el respeto de los turnos de palabra, en el respeto entre las partes en general, que es uno de esos pilares, el respeto, pero es un proceso que permite bastante flexibilidad, pues la idea es que sirva en todos los casos para humanizar el conflicto, ¿vale? En general, respecto a las fases de la intervención que se hace en mediación, pues para que os hagáis una idea, en prácticamente todos los casos se toman como referencia estas que ahora mismo estáis viendo en la diapositiva. Que bueno, pues sería, en primer lugar, una fase de información a los participantes, es decir, explicarles lo que es la mediación, en qué consiste, cómo se va a desarrollar y, en definitiva, darles toda la información que pueden necesitar para que decidan o no participar en la mediación. Y si es así, si deciden hacerlo, firmar el acta de inicio, ¿vale? Después, ya iniciada la mediación, se trabaja de forma individual o conjunta, ¿vale? Depende del caso, para definir el problema y los aspectos claves sobre los que se va a negociar. Luego, una vez hecho esto, hay que depurar objetivos y criterios de consenso y en este punto, por ejemplo, funciona hacer un acuerdo de valores, que es un ejercicio que ahora os voy a explicar rápido. Y una vez hecho esto, se prepara ya la negociación, ¿vale? Yo os cuento mi experiencia, cómo lo suelo hacer yo. Se prepara especialmente la negociación, bueno, pues la manera de comunicar y la manera de encajar la perspectiva de la otra persona, de la otra parte o de las otras partes. Y luego, bueno, pues después de estos pasos de preparación, ya se lleva efectivamente pues, a cabo la negociación mediada, que se procura que sea una negociación integrativa, una negociación en la cual las partes aporten realmente desde la empatía y desde la creatividad, siempre que sea posible. Y luego, bueno, pues finalmente se concretan los acuerdos, que pueden ser totales o pueden ser parciales. Y bueno, también se establecen siempre, después de cada proceso de mediación, unos criterios de seguimiento y un calendario para hacer ese seguimiento. El acuerdo de valores. El acuerdo de valores es un ejercicio que se hace, como digo normalmente, al inicio del proceso de mediación y consiste básicamente en acordar los motivos comunes para hacer el esfuerzo de tratar de alcanzar un acuerdo. Es un ejercicio simbólico que puede ser verbal o escrito. A mí me gusta hacerlo por escrito, siempre que hay tiempo y ocasión, y que implica que cada una de las partes explícitamente diga para qué está participando en el proceso de mediación. Es decir, cuáles son sus motivos para desear para desear llegar a un acuerdo con la otra parte, ¿vale? Como digo, es un ejercicio que se hace al inicio del proceso que se presupone que es voluntario y en el cual las partes participan porque quieren, porque lo desean. Por ello, bueno, pues las personas normalmente en ese comienzo expresan su buena voluntad a través de este acuerdo. Nadie dice, ay, mira, realmente no tengo intención de llegar al acuerdo con esta persona, me conviene mantener el conflicto y solo he venido aquí para quedar bien, aunque puedan tener en esa creencia, cuando se les plantea este ejercicio expresan sus motivos para llegar a un acuerdo. Concretamente lo que hago es que les pido que digan unos 5 motivos, por los cuales, 5 o 3 motivos por los cuales quieren llegar a un acuerdo con la otra parte, y luego les pido que se comprometan a priorizar las soluciones o las propuestas más consensuadas y consideradas, no solamente con sus propios objetivos, sino también con los objetivos de la otra parte y con la sostenibilidad del acuerdo en el medio y largo plazo. Entonces, claro, esto conviene dejarlo por escrito, viene bien, si se puede, y luego, claro, cuando la negociación se bloquea, es algo que se puede usar para recordarles los motivos que, bueno, pues que les han llevado a participar en el proceso de mediación. ¿Vale? Bueno,
un repaso breve por las competencias del mediador. Y si tuviéramos que destacar algunas competencias clave o habilidades más importantes para el desempeño de la mediación serían, sintetizando, serían las habilidades comunicativas, por supuesto, empáticas, relacionales. También sería la capacidad de analizar y sintetizar información, ¿vale? La capacidad de abstraer, de extrapolar información, de construir enunciados a través de reformulaciones, de parafraseos, formular preguntas de manera rápida y adecuada al proceso, ¿vale? También la capacidad de diagnóstico, o sea, de captar rápidamente el sentido que para cada una de las personas que están en el conflicto tiene su postura, comprender lo que le motiva para sentirse inseguro, para estar bloqueado, para estar a la defensiva. Comprender eso, esos motivos subyacentes al conflicto es esencial para facilitar el diálogo, es muy importante. Y luego, bueno, pues estaría la capacidad de mantener la neutralidad y la imparcialidad, que también, como sabéis, es algo clave, ¿no? Para todo mediador. El mediador no da soluciones, lo que hace es ayudar a sus clientes a mirar más allá de lo que sus circunstancias en ese momento y sus bloqueos emocionales les están permitiendo, para que puedan desviar pues, su atención desde lo que no les está ayudando en ese momento hacia aquello que les puede permitir encontrar soluciones constructivas al conflicto, a esa situación. Em, Hay tres elementos que siempre se tienen en cuenta a la hora de empezar a analizar un conflicto interpersonal. Y son estos, ¿vale? Son estos que veis ahora y son las posiciones, los intereses y las necesidades de cada uno de los participantes. Además, se representan en la llamada pirámide PIN que veis ahí, que muchas veces también bueno, pues se dibuja como un iceberg, porque las posiciones que están en la punta se supone que son las visibles, es lo que podemos observar, y luego ya los intereses y las necesidades suelen estar más ocultos, y tenemos que trabajar para que la comunicación sobre ellos sea más fluida y constructiva. Y además las posiciones, como son más un piquito, ¿no? Ocupan menos, se supone que es más difícil negociar sobre ellas. Entonces, bueno, concretamente, como veis, ¿no? Las posiciones es la postura de cada una de las personas enfrentadas, ¿no? Es el primer elemento con el que nos encontramos al identificar una situación de conflicto. Es lo que os van a comunicar, como digo, con palabras, lo que os van a contar las personas con las que vais a trabajar si estáis haciendo de mediadores, y es lo que vais a poder contrastar enseguida con la situación de partida, ¿vale? Si hacéis bien el análisis, siempre os vais a encontrar con posiciones enfrentadas, lo que os va a obligar a mirar como si fueran unos rayos X más allá, ¿no? Para poder empezar a gestionar esa situación. ¿Ok? Luego los intereses son el para qué, lo que una persona desea, lo que quiere lograr a través de la situación, y muchas veces ya necesita ayuda para hablar de ellas con claridad, ¿verdad? Y luego están las necesidades, o sea, el por qué, el porqué de la postura que mantiene una persona, y pueden depender de factores de lo más diferente, que muchas veces hay que identificar antes de empezar a expresarlas. Normalmente las personas no llegan a mediación hablando con asertividad de sus necesidades más personales y más íntimas. No es nuestra forma habitual de comunicarnos, en nuestra cultura. Entonces, claro, hay personas que tienen más facilidad para hablar de sus sentimientos de forma sincera, genuina, pero la mayoría de las veces es algo que el mediador tiene que ayudar a hacerlo. Les tiene que ayudar a que puedan expresar sus necesidades. Entonces, bueno, pues por esto, entre otras cosas, el componente perceptivo y empático es muy importante en mediación. Es con lo que los mediadores trabajamos para facilitar estos cambios de perspectiva y los aprendizajes, ¿vale? Y es que, a ver, por muy incomprensible que parezca una postura y una conducta a ojos de los demás, siempre tiene un sentido, ¿no? Consciente e inconsciente para quien la está poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros, si estamos gestionando un conflicto, pues hemos de tener la capacidad de conectar con esto rápidamente.
Es decir, entender rápidamente de qué manera pues tiene cada uno de nuestros clientes la forma de estar viviendo ese problema, ¿no? Captar ese sentido que tiene su postura es crucial para, para poder comprender lo que le motiva, para sentirse inseguro, bloqueado, estar a la defensiva. Cuando comprendemos los intereses y las necesidades reales de alguien, es cuando verdaderamente podemos acompañarle mejor y hacerle mejores preguntas para ayudarle, en definitiva, a crear ideas y propuestas de soluciones al problema que tiene. Nuestro papel, como digo, es crucial porque cuando las personas estamos en conflicto con alguien, solemos estar demasiado absortos en lo que necesitamos conseguir de la otra persona, en lo que nos parece justo, lo que nos parece injusto, lo que es bueno o malo, en todos estos juicios. ¿Qué ocurre? Que desde esa postura nuestro mecanismo emocional y cognitivo dificulta grandemente que se dé esa auténtica comprensión del otro y al mismo tiempo, pues como digo, justifica la necesidad de recibir ayuda de un tercero imparcial, que puede ser un mediador. ¿Mm? ¿Cómo estimulamos a nuestros clientes para que vayan reflexionando y transformando sus posturas? Pues aplicando técnicas, estrategias y herramientas de mediación a través de principalmente preguntas y reformulaciones. Especialmente un mediador escucha activamente y hace preguntas. Luego, con parafraseos y reformulaciones, se repite con otras palabras y desde una perspectiva como más didáctica lo que la persona ha dicho. Ahí usamos sinónimos, cambiamos la voz de los verbos, la estructura de la frase, acortamos párrafos, etc. Todo esto para ayudar a la persona a revalorizar la situación de conflicto. Bueno, bien, os voy a hablar ahora un poco sobre la herramienta de mediación que he creado y uso con mis clientes para comprender mejor y más rápido estas motivaciones que no se comunican en un primer momento, bien porque no se sabe cómo hacerlo o porque ni siquiera las partes son conscientes de ellas y que me sirve para empezar a analizar el conflicto y orientar la mediación, ¿vale? Cada atractor motivacional, que es como se llama la herramienta, representa, hay 6 en total, representa la actitud de una persona frente al conflicto relacionada con la motivación que sostiene esta postura conflictiva. Por ejemplo, además, alguien puede tener un atractor motivacional predominante, pertenencia en un contexto familiar, y otro atractor motivacional predominante, por ejemplo, éxito dentro de un contexto profesional. Es decir, no es un concepto que nos indique rasgos de personalidad, sino que hace referencia a los rasgos y a las características de una situación. ¿Vale? ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, pues que nos está hablando de algo que es circunstancial, algo que es transitorio. Cualquier situación lo es, ¿verdad? Y sobre todo logramos, trabajando con estos conceptos, que enseguida la persona experimente que hay vías para cambiar la situación y que tiene poder real para transformar esa situación. O sea, simplemente el ejercicio de rellenar el cuestionario para obtener el perfil de atractores motivacionales ya predispone a ello, tácitamente, sin que nosotros tengamos que recordárselo ni decirles nada, ¿vale? Y este es un punto clave porque realmente para trascender posturas conflictivas viene bien separar a la persona del problema, y con este enfoque se logra fácilmente y rápidamente esto de separar a la persona del problema, ¿verdad? Vale, ¿qué otra cosa conseguimos con este enfoque? También conseguimos neutralizar el factor juicio. Con atractores motivacionales no estamos juzgando qué ideas son más aceptables o correctas. Lo que estamos haciendo es identificar las ideas que sustentan las posturas bloqueantes, pero privilegiando las más complejas y consideradas dentro del contexto del conflicto. ¿Mm? Bueno, como digo, en mediación se trabaja con 6 atractores motivacionales, del más simple
rudimentario o primitivo, el más complejo o evolucionado, pues son los que veis en la diapositiva, que son seguridad, que representa el deseo de sentirse seguro y protegido; poder, que representa esa necesidad de controlar una situación; deber, que es el deseo de, bueno, pues esa motivación basada en responsabilidades y obligaciones, que muchas veces condiciona pues muchas decisiones, ¿verdad? Y muchas perspectivas frente a un conflicto. En cuarto lugar, el éxito personal, que refleja el deseo de lograr metas personales, de destacar. En quinto lugar, la pertenencia, que es el deseo de pertenecer a una comunidad o a un grupo. Y en sexto lugar, el atractor motivacional integración, que viene a ser el reflejo de una búsqueda de armonía, de conexión, y tiene mucho que ver pues con la necesidad de coherencia interna y de establecer relaciones saludables y constructivas, ¿vale? Digamos que, resumidamente, estos son los 6 atractores, que no me da tiempo ahora a explicaros mucho más y a profundizar en ellos, pero bueno, son estos. Entonces, una vez que cada participante en la mediación rellena el cuestionario de atractores motivacionales, obtiene como resultado un documento con pautas personalizadas para trascender el atractor conflictivo hacia otro más integrador y complejo, ¿vale? Con pautas me refiero a indicaciones concretas sobre qué tipo de preguntas y acciones conviene hacer y sobre cómo mantenerse en la perspectiva del observador externo y mantener esa imparcialidad sin perder energía para que la mediación efectivamente vaya avanzando, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver rápidamente qué hay en la base, antes de seguir, en la base de todo esto, ¿no? Y luego vamos a ver un ejemplo práctico. Esto, bueno, como ya sabéis, como sonará casi a todos, hace algunas décadas Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo estadounidense de origen húngaro, puso en relevancia el concepto de fluir, ¿no? Ese flow que a todos nos suena, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este flow, que puede entenderse como el reto óptimo, ¿no? Que se da cuando hay equilibrio entre el nivel de dificultad para disfrutar de una situación y las habilidades de las que dispone una persona en ese momento para hacerlo, sería, bueno, pues ese fluir, ¿no? Ese flow que hacemos, disfrutamos de una situación cuando disponemos de las habilidades necesarias para ello, ¿verdad? Desde luego, por ejemplo, para gestionar y resolver uno mismo una situación conflictiva, pues claro, hemos de tener, para empezar, el propósito de conseguirlo. De ahí que hablemos de voluntariedad en mediación, que es uno de sus principios. Sin embargo, esas ganas, esa intención, que puede ser una gran motivación para comprometernos con una actividad y ponernos en marcha, luego no nos garantiza siempre buenos resultados, ¿verdad? Luego, en el día a día, la experiencia evidencia la distancia que hay entre los propósitos que uno se marca y los logros, los objetivos y los resultados obtenidos, ¿no? ¿Cuántas personas desean realmente resolver sus conflictos constructiva y pacíficamente, pero, por desgracia, solo con desearlo y proponérselo muchas veces no es suficiente? ¿Por qué? Bueno, pues porque esos deseos, intereses, expectativas que tenemos y que hacen que nos comprometamos con una acción intencionada, por ejemplo, el propósito firme de solucionar un problema, entre esa intención y luego la conducta, pues ahí intervienen una serie de procesos volitivos complejos que exigen que hagamos continuamente ajustes, continuamente, frente a las dificultades, tanto internas como externas, con las que nos vamos encontrando. En otras palabras, además de la voluntad, es preciso contar con las habilidades necesarias para ir superando las dificultades con las que nos vamos topando para resolver un conflicto. Bueno, hasta ahí todo muy lógico. Y la cuestión es que, para dar sentido y coherencia a estas habilidades, desde una perspectiva integral y evolutiva, es para lo que aplicamos los atractores motivacionales. O sea, el enfoque teórico sobre el que se sostiene esta herramienta toma como referencia modelos evolutivos que, en definitiva, comparten la idea de que desde el momento en el que nosotros nacemos, todas las personas atravesamos una serie de estadios
de desarrollo y crecimiento personal. Y la manera que tenemos de ver el mundo y los conflictos, en los estadios más elementales, donde se encuentran los atractores motivacionales menos complejos, son más rudimentarias, parciales y fragmentadas que la manera de ver los conflictos en los niveles superiores, más globales, integrales y holísticos. Entonces, para conceptualizar los atractores motivacionales me he basado en trabajos previos de muchos grandes investigadores del ámbito de las humanidades, pero no puedo no mencionar el trabajo de Clark Graves, un psicólogo estadounidense, que junto con sus dos doctorandos, Christopher Cowan y Don Beck, desarrollaron durante la segunda mitad del siglo pasado una investigación tratando de responder a la pregunta de qué rasgos caracterizan a una persona psicológicamente madura. Entonces, como resultado obtuvieron que esto depende mucho más de lo imaginado de las circunstancias que rodean a la persona y que su desarrollo no tiene una dirección lineal, sino más bien espiral, ¿vale? Luego, otro investigador y teórico del desarrollo de la conciencia y los procesos de aprendizaje, para mí, la verdad, uno de los más destacados es Ken Wilber y bueno, pues de su teoría también he tomado elementos clave para el concepto de atractor motivacional. También otras fuentes como las etapas de desarrollo de Lovinger, los niveles de Barrett, los niveles de conciencia de Barrett o las jerarquías más clásicas como las necesidades de Maslow o los niveles de desarrollo de Kolber, entre otras, bueno, pues todo ya forma parte de la fundamentación de esta herramienta de mediación. Me gustaría explicaros más, pero bueno, no hay tiempo. En todo caso, en la página web de la herramienta, que es www.atractoresmotivacionales.com, hay un apartado donde específicamente, bueno, pues se adjuntan bastantes referencias que podéis consultar y fuentes, ¿vale? Si os interesa. En todo caso, para que se entienda en qué se fundamentan los cuestionarios que dan lugar a los perfiles de atractores, para construirlos he tomado como base, de acuerdo a las características métricas pertinentes, los niveles de existencia explicados por Don Beck y los he cruzado con la matriz Ocon de Ken Wilber, contrastándolo después con teorías de la resolución de conflictos y validándolo a través de la aplicación en sesiones de mediación y talleres de formación desde el año 2012. Bueno, ahora mismo lo que veis en la diapositiva es los resultados de un perfil de atractores motivacionales que se obtiene rellenando cada persona que participa en la mediación un cuestionario en línea, ¿vale? Y hay 3 modalidades de cuestionario, según el ámbito en el que contextualizamos el conflicto, que puede ser familiar, laboral o comunitario, ¿vale? Estos 3 tipos de cuestionarios. La clave está, lo que yo he ido observando, es que las personas reaccionamos de manera colaborativa a estímulos que están en consonancia con nuestro atractor motivacional predominante y transformamos las posturas conflictivas en otras que no lo son, orientándonos hacia el atractor motivacional siguiente en complejidad a aquel desde el cual estamos posicionados en el conflicto. Y también he podido ver a través de las mediaciones que he ido haciendo, aplicando atractores, que los principales bloqueos entre las partes enfrentadas se construyen en torno a los 4 atractores motivacionales menos complejos, ¿vale? Que son seguridad, poder, deber y éxito, y se trascienden y se disuelven mayoritariamente en los de pertenencia y los de integración. Bien, bueno, para ponernos un poco más en situación, vamos a ver cómo se puede aplicar esto en un caso práctico, ¿vale? Entonces, bueno, además es un caso real, es un ejemplo que es un caso real en el cual se me dio y bueno, aquí el problema a gestionar para desbloquear el conflicto. Os lo plantea poneros vuestro cliente, ¿vale? Que ha invertido en una startup y no está obteniendo los resultados esperados por parte de los creadores, ¿no? La startup concretamente consistía en una aplicación para hacer música con el móvil y la habían creado 2 hermanos que al mismo tiempo, bueno, pues eran los desarrolladores de la aplicación. Entonces, bueno, además de hermanos, ellos eran socios. El mayor es músico y empresario
Y el pequeño, bueno, pues es el informático, o sea, el mayor es el creativo y el que se encarga de la parte como relacionada con la comunicación, y mientras que el pequeño era, bueno, el que controlaba la parte tecnológica, ¿vale? Entonces, bueno, ellos juntos deciden poner en marcha el proyecto, consiguen al inversor, pero ya en la fase final del desarrollo de la aplicación están teniendo un conflicto importante que les está afectando tanto a nivel profesional como a nivel personal. Básicamente el problema radica en que el hermano mayor quiere seguir vinculado al negocio junto con el inversor una vez termina la aplicación, mientras que el pequeño quiere vender y quiere desvincularse por completo, ¿vale? Entonces, bueno, ellos discuten y pasan días, incluso semanas, sin avanzar con el proyecto nada, porque no se hablan. Y este es el punto en el que se recurre a la mediación, porque el inversor solicita, bueno, pues esta ayuda, os solicita ayuda antes ya de emprender otro tipo de medidas, ¿vale? Bien, bueno, entonces os lo planteo así para que bueno, pues os imaginéis que estáis llevando vosotros el proceso de mediación, ¿vale? Entonces, bueno, poneros que les pasáis a cada uno de los hermanos los cuestionarios de atractores motivacionales y obtenéis los perfiles de ambos que os informan que el atractor motivacional predominante del hermano menor, el que desea vender, es poder, mientras que los atractores del mayor son éxito y pertenencia. Los atractores motivacionales predominantes del mayor son éxito y pertenencia, mientras que el atractor motivacional del hermano pequeño es poder, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta los dos en el caso del hermano mayor, porque la diferencia en porcentaje entre ambos es muy pequeña, ¿vale? De hecho, en el informe que acompaña el perfil de atractores siempre se facilita la descripción de los dos predominantes, independientemente de la diferencia porcentual que haya entre ambos, ¿vale? Bueno, la cosa es que teniendo ya esta información, trabajáis con cada uno de ellos en Caucus, que bueno, es como se llama, como muchos sabréis, el trabajo individual en mediación, para terminar de realizar la identificación del conflicto, y descubrís que el hermano pequeño, bueno, pues tras vender la aplicación, tiene ganas de tomarse una temporada larga para viajar, desaparecer sin responsabilidades, mientras que el hermano mayor, bueno, pues quiere ampliar su familia, más ingresos económicos y un estilo de vida mucho más ordenado, que incluso que el que tiene ahora, que el que lleva ahora. Em, el pequeño no le cuenta sus planes al mayor, pues ya sabe que no le va a apoyar con el tema de viajar, y el mayor, por su parte, tampoco le quería comentar nada ni a su hermano ni a nadie, porque bueno, ellos ya con su mujer habían perdido un hijo, habían tenido un aborto, entonces no querían hablar de ese tema con nadie. Em, bueno, pues estas son las motivaciones intrínsecas que sostienen este conflicto y que nos están comunicando, ¿vale? El hermano menor desea dinero y libertad para viajar sin ataduras, mientras que el hermano mayor desea también dinero y estabilidad a través del crecimiento del negocio. Em, lo que nosotros tenemos que lograr es que transformen estas posturas iniciales y negocien posibles soluciones, ¿verdad? Que trasciendan esos atractores motivacionales predominantes y consideren también, bueno, pues otras opciones, orientándose hacia el atractor que es el siguiente en complejidad al que dominen ellos, y también teniendo en cuenta el atractor motivacional de la otra parte, ¿no? En este caso, el otro hermano. ¿Tenemos que informarles a uno sobre cuáles son los atractores motivacionales del otro? No, no es necesario. Ni siquiera es necesario que les hablemos en términos de atractores motivacionales. Esta es una herramienta para nosotros y somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo de traducir lo complejo en una oportunidad de transformación para nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues como estamos aplicando atractores motivacionales y sabemos que poder se trasciende hacia deber, em, empezamos a enfocar de esa manera, mientras que éxito,
que es el atractor del otro hermano, se trasciende hacia pertenencia, ¿vale? Tenemos esa información. Y efectivamente, observamos que el hermano pequeño pues responde de manera cooperativa cuando le pedís que imagine escenarios en que tiene poder decisorio sobre el proyecto, ¿no? Un rasgo que es típico del atractor poder. También es cierto que es un atractor que suele motivar conductas egocéntricas, y esto también lo veis reflejado en que es el hermano que está bloqueando principalmente la comunicación, porque ignora los mensajes del otro y no le coge el teléfono la mitad de las veces, o responde a los mensajes de forma súper corta o tarde, en fin. Entonces, bueno, pues la intervención, en este caso del mediador, pues aquí tiene que ir orientada hacia 2 puntos, de acuerdo a las pautas que indicaría el perfil. Por un lado, hacia pues facilitarle al hermano pequeño un mayor autocontrol, es decir, ayudarle a tomar mayor control sobre sí mismo para que pueda dejar de procrastinar y bloquear la comunicación verbal. Y por otro lado, ayudarle a reflexionar sobre el sentido que tiene el conflicto. Para esto segundo, ¿qué preguntas podemos hacer? Bueno, pues hacemos preguntas hasta que se cuestione realmente la eficacia de su estilo de liderazgo y nos hable sobre cómo podrían desarrollarse los hechos a medio y largo plazo, ¿vale? Tenemos que llegar a ese punto. Nuestro objetivo es que identifique los puntos concretos en que la falta de empatía con su hermano, bueno, pues le puede estar perjudicando a futuro, ¿vale? Está perjudicando ahora y le puede estar perjudicando a futuro. Para estimular esto nos centramos en lo que atañe a su autoridad, que es lo que el perfil de atractores nos está indicando que él está valorando, ¿vale? Porque está en el atractor poder, ¿vale? Finalmente esto se consigue, él toma conciencia de que su falta de profundidad y empatía, bueno, pues le está restando autoridad, porque, bueno, además directamente su pagador, que es el cliente que solicita la mediación, ya está pensando en demandarles por incumplimiento de contrato. Luego, por otro lado, le hacemos también preguntas para ayudarle a crear maneras aún mejores de gestionar esta situación, ¿no? Alguien con atractor motivacional predominante poder reacciona mucho más rápido a esto que a una crítica directa, ¿vale? Entonces así lo que se logra es que él mismo decida hablar con su hermano mayor sobre su deseo de desvincularse sin necesidad de darle explicaciones de sus motivos de viajar y todo esto, ¿no? O sea, ha pasado si os fijáis, de estar orientado hacia sus propias necesidades y a la dificultad de comunicárselas a su hermano, a orientarse realmente hacia la solución del problema, que él decide que si realmente desea marcharse y desvincularse, bueno, pues tiene que pasar esta solución por negociar sobre ello con su hermano y encontrar a otro informático que le sustituya, que es la solución que él propone, y que sea además del agrado de su hermano, ¿no? Eh, Todo esto lo preparamos durante el trabajo individual con él, ¿no? Es algo que viene muy bien trabajar de forma individual en Caucus, incluyendo también la manera de comunicar, la manera de decir las cosas. Por otro lado, el hermano mayor. ¿Qué pasa con la otra parte, ¿no? Él está viviendo la situación desde el atractor éxito. Está motivado hacia una mayor independencia económica, hacia la prosperidad, estatus, y él quiere asociarse con el inversor y crecer junto a él, ¿no? A priori, el sustituir a su hermano, que además representa la parte tecnológica del proyecto, ni lo contempla, ni tampoco él le gusta la idea. Entonces, en principio le parece inviable que alguien sustituya a su hermano, pero bueno, pues finalmente accede a hablar con él sobre el tema para que su relación no se siga deteriorando, y porque además comprende que no hay tampoco mucha más alternativa. Entonces, hasta aquí se trabaja con ambos de forma individual. Después, ya en sesión conjunta, que bueno, como ya previamente se había preparado con el hermano mayor toda la información al detalle sobre cómo podía ser el proceso de incorporación del sustituto y las condiciones a negociar entre ellos dos, ahí se evita una interacción conflictiva, se evita la tensión
y el menor además viene aportando información concreta. El atractor motivación al éxito responde favorablemente a las soluciones informadas y bien argumentadas y bueno, pues se interesa por explorar esta propuesta que le hace su hermano pequeño. Ve que realmente puede garantizarles y puede ofrecerles una solución al problema. Y luego, por otro lado, bueno, pues el hacerlo, el plantear el pequeño todo pues, de alguna forma la solución de esta manera profunda, informada y argumentada, también le sirve para satisfacer su propia necesidad de autoridad y de reconocimiento, que en definitiva, bueno, pues está presentando una solución no en forma de disculpa por querer desvincularse y viajar y tal, sino en forma de solución informada y adecuada para todos, que también es algo que colma, ¿no? Esa necesidad de autoridad que se vive desde el atractor poder, ¿vale? Em, Esto es algo que por otro lado su hermano mayor valora desde el atractor pertenencia, pues el mantener una buena relación con su hermano es algo que es importante para él. Como resultado, el conflicto queda resuelto rápidamente, son varias sesiones nada más las que se necesitan, se evita la vía judicial y la relación interpersonal entre ellos además queda reforzada, ¿no? Y bueno, el inversor por su parte ahorra tiempo y dinero em, y gana tranquilidad, porque en definitiva recibe con el consentimiento previo de los dos hermanos un resumen de los acuerdos y compromisos alcanzados entre ellos, que incluye además pues, unas cláusulas en caso de no cumplimiento que le dan bueno, pues, cierta garantía, ¿no? De que efectivamente van a cumplir plazos y van a cumplir objetivos. ¿Mm? Vale, bueno, esto ya para ir terminando, em, quiero Disculpa, hacer... Catalina. Sí, Mira, tengo una pregunta. A ver, no sé si es el momento que te la haga o la dejamos para el final. Como no, esto... Mira, Vale. la planteó Javier y dice, hola, una pregunta para Catalina. Dice, entiendo que la mediación a veces implica navegar por límites éticos sensibles. No sé si puedes ponernos un ejemplo de un dilema ético al que te hayas enfrentado al mediar un conflicto particularmente desafiante. ¿Cómo lo manejaste y qué principios guiaron tu proceso de toma de decisiones? Pues a ver, está muy bien la pregunta, la verdad. Pero por todo lo que llevo diciendo, primero, yo no puedo juzgar si el dilema es ético o no, porque eso es algo que corresponde a las partes. Y la forma de dirimir esta situación es pues la que un poco he estado explicando. Entonces, aunque como la pregunta está muy bien y es interesante, pues lo que sí que os propongo es que planteéis a lo mejor algún dilema vosotros, ¿no? Si el mismo Javier quiere poner un ejemplo, pues fantástico. Podemos ver desde qué tipo desde qué atractor a lo mejor puede estar contemplándose este conflicto. Sin embargo, como mediadores, pues nosotros nunca emitimos ese tipo de juicios. No obstante, es bastante fácil de descartar cuando algo no da lugar a la construcción del consenso. Cuando un proceso comunicativo y creativo impide que haya, bueno, pues que se pueda construir sobre el respeto, sobre realmente esa interdependencia, esa interconexión y bueno, todo lo que realmente pues favorece la creatividad y la creación de propuestas nuevas, se ve rápidamente. Se ve rápidamente cuando se empieza a preguntar a las partes, se ve que la cosa no avanza, ¿no? Y ahí es donde digo que a veces conviene separar y trabajar individualmente para ver si se puede encontrar algún punto de nexo ahí. Muy bien, Javier, ahí te estoy solicitando que reactives el audio. No sé si quieres eh, ampliar la pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Javier. Sí, yo he hecho la pregunta, a ver, sobre los límites éticos, me refería, por ejemplo, al aspecto de si hay alguna parte, digamos, de confidencialidad de la información y demás.
algún tema, digamos, que vaya más allá, ¿no? De lo que realmente es una mediación, por así decirlo, sencilla, ¿no? Entre las partes, ¿no? O que haya, por ejemplo, no sé, eh, una falta de respeto de los derechos laborales de alguna de las partes y demás. Sobre todo iba por ese lado. Ya. Mm. Bueno, ¿podría ser un poco más concreto? El ejemplo, ¿podrías poner el ejemplo? Pues, a ver, que haya alguna práctica, digamos, de discriminación en ese conflicto, por ejemplo, que se esté discriminando o como tú bien decías, ¿no? Que haya algún tipo de acoso. Ah, O, por ejemplo, que haya una discusión sobre, como antes mencionaba en una slide, la baja productividad de uno de los empleados, ¿vale? Que al final es un tema puramente ético, ¿no? Entonces, más que nada, sobre todo para esa parte de baja productividad, ¿vale? Yo quería saber si te has enfrentado a un caso similar, ¿vale? De cómo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Un ujú, empleado que lleva 10 años trabajando en una empresa, ¿vale? En algún momento le puede decir su empleador, ¿vale? Que tiene una baja productividad y de alguna manera cómo se puede demostrar eso, ¿vale? En un ámbito sobre todo del IT, ¿vale? Pues pongamos un ejemplo de desarrollo de software, ¿no? Entonces, si te has enfrentado a ese tipo de conflicto en alguna situación, en alguna ocasión, y de alguna manera o sea, cuál ha sido tu experiencia de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que has sacado tú en concreto y qué es lo que ha guiado el proceso a la toma de decisiones finales? ujú. Vale, Javier, ¿Vale? entonces, si no he entendido mal, es alguien que lleva, o sea, la crítica, por así decirlo, sobre la productividad se la hace em, a su jefe, ¿no? Por así decirlo. Su jefe le hace una crítica de baja productividad al empleado y ese empleado Vale. pues lleva, por ejemplo, 10 años trabajando en la empresa, ¿vale? Y ha estado trabajando con ese jefe vamos a poner un ejemplo, durante los 4 o 5 últimos años, ¿vale? Ajá, Como un sí. empleado que lleva 10 años, obviamente puede haber una serie de motivos, ¿vale? Cómo después de 10 años trabajando en una empresa le pueden hacer una crítica de baja productividad a ese empleado, ¿vale? Claro, obvio. Vale, bueno, a ver, la parte de, claro, ahí viéndolo desde la perspectiva legal, ¿no? Que es una amenaza que se cierne ahí rápidamente, todo esto ha de ser demostrado y esa parte desde la mediación se intenta prevenir, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hace es tratar de profundizar realmente en los hechos, en por qué, ¿no? Digamos que hay que argumentar cuáles son los hechos concretos de los cuales se está acusando en este caso al empleado, ¿no? O de que le está criticando. Entonces, bueno, como os he dicho antes, como la mediación al final es un proceso voluntario con el que se comprometen las partes participantes y en el cual se comprometen a realmente tratar de construir consenso y de construir una perspectiva nueva, una situación nueva. em, mm, lo que se hace ahí en mediación es preguntarles muchísimas más cosas, ¿sabes? Entonces, por supuesto, no se puede usar la mediación nunca como un arma para acusar o para tratar de alguna forma afirmar un enunciado u otro. Es que en su esencia no sirve para eso en absoluto. Yo entonces mi respuesta es que no me he encontrado en ninguna situación del tipo que me dices, aunque me he encontrado ante muchísimos conflictos pues, en los cuales había una tensión de poder a nivel jerárquico y allí básicamente lo que se hace, por ejemplo, en el acuerdo de valores inicial que os he mencionado, es acordar previamente sustituir esos criterios jerárquicos de poder por otro tipo de criterios más meritorios. Y esos criterios se definen previamente, se definen de la forma más concisa que se pueda, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando realmente esta persona le plantea a este trabajador que no está rindiendo lo suficiente, pues claro, todo esto tiene que demostrarse en esos términos que ellos han acordado previamente. Si no, no hay acuerdo, básicamente no hay acuerdo y entonces no hay posibilidad de mediación. Vale, muchas gracias, Catalina. Muy bien.
Gracias, Javier, por participar. Mira, tengo otra pregunta, Catalina, de Elisa. Directamente, bueno, ya tienes abierto el micrófono, Elisa, si quieres plantearla tú directamente. ¿Me escuchas, Elisa? Bueno, te la planteo yo la pregunta, Catalina. Elisa escribió, Ujú. buenas tardes, dice, en un caso de acoso laboral de un superior, ¿cómo se podría plantear lo que ha indicado Catalina? ¿Hasta qué punto dentro de una empresa puede llevar a cabo esto? A ver, no sé si se me escucha ahí ahora. Sí, 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 Me- sí. Catalina, perdón, Elisa, sí, te escuchamos. Vale, a ver, es que no llego a ver la forma práctica de lo que estaba comentando Catalina con respecto a lo que indico, a un caso de acoso laboral de un superior hacia un empleado. No lo llego a ver, la verdad, no me queda muy claro el tema de lo que estabas comentando con respecto a los actores, no lo entiendo. No sé si me podías dar un poco más de detalle. Es que no me ha quedado nada claro esa parte, digamos. Y me encuentro en una cosa metida y sí que me interesa bastante el tema. Sí, pues yo la verdad que o sea, yo también necesitaría que tú me explicaras qué es lo que no entiendes, porque la Uf. verdad es que no. Explícame exactamente lo que no entiendes y lo aclaramos. A ver, con respecto al tema que comentabas de eso, del acoso de un superior a una persona, a un empleado, ¿hasta qué punto? Porque, a ver, en la conciliación entiendo que se debe de permitir o se debe de intentar una mediación de las dos partes y de lo que se persigue conseguir, ¿vale? Pero no llegó a encajar el tema este de, por ejemplo, lo que comentabas de los atractores motivacionales, no lo llegó a encajar. No sé si es que me he perdido mucho en la explicación o no sé, si me pudiera, en esa casuística o en ese caso en concreto. No, Pero qué es lo que no, es que no sé. La verdad que, a ver, los atractores motivacionales son una herramienta que, que sirve para contextualizar el sentido que cada una de las personas del conflicto le está dando a su postura. Es sí. decir, para entender los motivos subyacentes que tiene esa persona para mantenerse en su postura conflictiva. Ujú. Entonces, indica eso después de, pues fruto de un cuestionario que se rellena en unos 15 minutos y Sí, se obtiene el perfil de atractores bueno, pues que ofrece unas pautas al mediador para que a través de sus preguntas vaya desbloqueando este conflicto. conflicto. Y Catalina, ¿es vinculante que la persona que hace el acto, o la persona que motiva un poco de cara a ese conflicto, no esté en la empresa ya? ¿Es vinculante para que el mediador pueda llevar a cabo este proceso? Que ¿Me una de las explico? partes que una de las partes no está en la empresa. Sí, No, para nada, en absoluto. Es decir, que el conflicto, como digo, no lo define el mediador, lo vale. Es definen que, realmente las partes y los principios de la mediación, ¿no? Si ambas partes quieren participar en ese proceso de mediación y tienen un motivo para hacerlo, pues no habría ningún problema. claro, sí, pero al no estar en la empresa no tiene, digamos, a lo mejor tanto peso para la empresa aliviar ese conflicto, Claro, bueno, ¿no? está claro que tiene que haber un motivo para llevar a cabo la mediación, pero bueno, esto es como te diría, esto realmente no tiene nada que ver con el proceso de mediación, ¿sabes? Tiene que ver con la naturaleza del conflicto, con la coyuntura del conflicto. Pero el hecho de que una persona esté o no esté dentro de una organización, si el conflicto realmente se ha fraguado y está afectando a las partes y hay interés real para resolverlo, se puede mediar. Vale. Sí, es que, a ver, el conflicto en sí se genera o ocurre durante un proceso o durante la vida del trabajo, ¿vale? Pero una de las partes pues ya no está vinculada a la empresa, pero el conflicto se generó y el conflicto ha generado
X cosas que sí que hay que tratar. Claro, bueno, ahí muchas veces, o sea, al final, como realmente es un mecanismo preventivo que evita la vía judicial, la presión ahí, la motivación, entre comillas, puede ser evitar la vía judicial. Es decir, antes Claro. que ir por esa vía, oye, pues si hay una demanda aquí interpuesta, entonces si se quiere evitar esto, existe esta vía, entonces ya existe un motivo. No sé si puede ser ese el caso o no, ¿sabes? Pero que... Van por ahí los motivos por el que la persona, como lo que tiene una excedencia, pues el fin, digamos, de todo esto es que si vuelve de excedencia, pues haya algo. Entonces, sí que creo que es importante lo que comentabas y, en toda esta forma, vamos, esta exposición. Ok, Claro, bueno, mm, pues pues nada, sí, pues muchísimas gracias, Catalina. Y sí, disculpar. No, esos por son favor. Gracias, Elisa, por participar con tu pregunta. Muchas Gracias. gracias. Sí, esas son situaciones, Elisa, pues Vale, perfectamente mediables, porque precisamente ahí es donde conviene pues ahorrar ese tiempo y ese coste emocional, además, si la persona mm, más ya lleva un tiempo esperando ahí con el problema. O sea que vale, sí, estupendo. Muchísimas gracias, Catalina. a ti. Bueno, gracias, Catalina. Ya no tengo más preguntas aquí en el chat, así que si quieres continuar con tu Vale, exposición, muchas gracias. vale. Pues bueno, sí, un poco para terminar y hacer como una especie de síntesis sobre qué tipo de resultados podemos lograr a través de un proceso de mediación. em, Verdaderamente lo que se consigue es que se transforma, ¿no?, la manera de percibir las personas implicadas todo el proceso de conflicto. Digamos que ese es el cambio general en el cual vemos que pasan de una emocionalidad generalmente que suele ser tóxica a ver la situación con más objetividad, con más serenidad, pasan de estar a la defensiva a poder negociar entre ellas, haciendo propuestas, siendo creativos, comunicándose desde el respeto, usando un lenguaje más calmado, no violento, ¿vale? Y esto ocurre pues cuando se dan cuenta de que la otra parte ha vivido el conflicto de una manera muy distinta a la suya. Incluso muchas veces desencadena pues un deseo auténtico de empatizar con el otro. Es algo que se ve en el lenguaje corporal, en la forma de mirarse, sobre todo a través de la necesidad que tienen esas personas, ya que vemos que tienen de hablarse el uno al otro. Muchas veces, por ejemplo, al inicio de una mediación, cuando la comunicación entre los participantes está muy deteriorada, no son prácticamente capaces de comunicarse si no es a través del reproche. Entonces, cuando nosotros podemos recurrir, por ejemplo, a la comunicación en V, ¿no?, algo que se usa mucho en mediación y que consiste en interrumpirles en ese momento de tensión para hacerles preguntas sobre el tema que están tratando y así, bueno, pues logramos que nos respondan a nosotros en lugar de reprochar al otro, ¿no? Evitamos ese pico de tensión y también es cuando, por ejemplo, podemos especialmente aplicar la comunicación no violenta, ¿no?, que es este método que os suena seguro, que consiste en traducir reproches en peticiones, ¿no?, que también se usa mucho en mediación. La cuestión es que a medida que avanza el proceso de mediación, la comunicación entre los participantes se va transformando y se va generando mayor confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque en mediación no hacemos terapia psicológica, sí que es importante identificar las emociones y gestionarlas, ¿no? Gestionar las emociones de nuestros clientes desde la perspectiva mediadora. Por ejemplo, es clave identificar distorsiones cognitivas y hacer algunos ejercicios para que si se puede aprovechar el conflicto para tomar conciencia de ellos, bueno, pues se aproveche efectivamente. A veces se puede, a veces no se puede, depende un poco de la profundidad de la distorsión. Em, a veces es un asunto que hay que tratar pues, desde una perspectiva psicológica más profunda, pero bueno, en todo caso es importante que las identifiquemos, ¿no? Distorsiones cognitivas, que bueno, que yo también las llamo distorsiones conflictivas, son estos pensamientos distorsionantes que tenemos sobre uno mismo, la realidad, el futuro, ¿no?, que suelen estar presentes en casi toda situación de conflicto interpersonal.
y es cuando totalizamos en exceso, cuando pasamos por alto aspectos importantes de forma sistemática en una situación, cuando invalidamos lo positivo, sacamos conclusiones sin tener suficiente información, magnificamos lo malo, asumimos culpas irracionales o, en fin, o razonamos de una forma demasiado emocional. Esto tiene que ver con programas del inconsciente que solemos llevar grabados desde la infancia y que, bueno, pues durante una etapa de estrés, que es lo que sobreviene cuando se está en conflicto, es cuando toman protagonismo. Bueno, pues los mediadores identificamos estas distorsiones y realizamos algunos ejercicios para ayudar a nuestros clientes a tomar conciencia de ellos, ¿no? De hecho, en el perfil de atractores motivacionales, pues también se incluyen pautas para identificar estas distorsiones en función del atractor motivacional predominante, ¿sabes? Bueno, en definitiva, como resultado de la mediación, siempre se logra una transformación de perspectivas en mayor o menor medida, ¿vale? O sea, los participantes establecen o restablecen una conexión mutua y se comunican desde pues, unos niveles más complejos, más inclusivos, ¿no? Que les llevan a estrechar de alguna manera su relación. Esto, si realmente la mediación se da como tal, esto es una transformación que se nota, ¿no? A través de la mediación se conocen mejor, acaban entendiendo mejor la situación de conflicto que los ha enfrentado, ¿sí? Reflexionan sobre sus propios estilos de pensamiento, sobre sus conductas y muchas veces, bueno, pues además de hablar sobre el incidente concreto que les ha llevado a la mediación, acaban hablando sobre muchas otras cuestiones importantes que tienen que ver con su relación profesional. Son conversaciones que suelen hacerle mucho bien a las relaciones profesionales, ¿no? Y bueno, ya pues en definitiva y para terminar, la mediación, me gustaría que no solo debería ser vista como un mecanismo preventivo, frente a la escalada de un conflicto, sino también como una oportunidad realmente para adquirir habilidades de comunicación y gestión emocional sobre la base de problemas reales, no supuestos. Em, Porque, bueno, pues que pueden estar afectando a esas personas, a esos equipos, lo cual además genera oportunidades de innovación bastante únicas, ¿no? Porque se está construyendo conocimiento sobre un conflicto que está ocurriendo realmente, que es un problema real, ¿no? Que hay que resolver y además sobre el cual se puede hacer ahí un proceso de reenfoque. Además, bueno, las mediaciones se desarrollan en espacios que se perciben como seguros, neutrales para los participantes, donde sienten que pueden hablar sin temor, ¿no? A represalias, de forma abierta, honesta y además reciben ahí la ayuda por parte del profesional, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, y no sé si habrá alguna pregunta más, em, la mediación en este caso, bueno, pues se percibe como una vía eficaz para ir normalizando, ¿no? La expresión de las tensiones y su transformación constructiva, ¿no? En interacciones como más creativas y más productivas, que es algo que en definitiva bueno, pues conviene en cualquier ámbito, incluido por supuestísimo el organizacional. No sé si hay alguna pregunta más y podemos como no sé, profundizar más sobre algún caso más concreto, alguna situación más concreta que a lo mejor puede hacer que quede más claro, ¿sabes? Catalina, mira, no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta particular. Si quiere, me puede indicar, por ejemplo, en reacciones, abajo, en la barra que dice reacciones, que tiene una carita, ahí si presionan dice levantar la mano. Entonces lo ubicamos a la persona que quiere hablar y le abrimos el micrófono. De todas maneras, yo quería comentar, Catalina, sinceramente me parece interesantísimo. Yo siempre el tema de la mediación tocaba un poco de oído y no sabía que era un trabajo tan profundo. Está bien que en tu caso has desarrollado esta herramienta que me parece muy interesante y veo que tiene muchos elementos en común o que usas muchas herramientas que tienen que ver con la facilitación, ¿no? Entiendo yo, para poder lograr una mejor comunicación entre las personas con las que estás mediando.
Bueno, sí, probablemente, claro. Realmente eso me lo han dicho más de una vez. Estoy como intentando abrir el chat. No sé si Eh, lo... el chat, sí, porque tú estás como co-host. Si le das a participantes, no, perdón, a los puntitos que dice más, hay Ajá. la opción de arriba del todo dice chat. Bueno, ha habido ahí un momento. Ahora, sí. De todas maneras te digo, no hay ninguna pregunta en el chat, ¿vale? Simplemente ahí mi compañera Nieves apuntó el código para las personas que quieran solicitar manualmente los PDUs, que los necesiten para el tema del PMI y de su certificación, y si no, si han puesto el número de código de identificación del PMI, nosotros se los vamos a asignar. Genial. Pues esto, me comentabas el tema de la similitud con la facilitación y sí, desde luego que hay muchos puntos en común entre lo que hace un mediador y lo que hace un facilitador, en tanto que al final el mediador está facilitando también la comunicación entre las personas que están, bueno, pues en ese momento en conflicto. O sea que sí que... Solo puedo decir que hay muchos puntos ahí en común. También es verdad que yo no soy muy de ponerle nombres y de parcializar las diferentes maneras de realmente ir trabajando en estas cosas, porque al final parece que uno se centra más en acotar, ¿no? Que realmente en producir cosas nuevas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí has puesto, Catalina, por lo que veo, tus datos de contacto. Este webinar, como todos los webinars del capítulo, va a ser subido a nuestro canal de YouTube y, también se va a comunicar esto en nuestras redes sociales. Así que si luego lo quieren ver con más detalle, pueden acceder al canal de YouTube del capítulo de Andalucía del PMI. Así que nada, Catalina, te agradecemos muchísimo tu presentación, tu webinar, que vuelvo a repetir. Por mi parte, me ha parecido interesantísimo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti, gracias a todos por haber asistido al webinar y los esperamos en nuestros próximos eventos, que los tenemos publicados en el calendario de eventos de la página web del capítulo. Así que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente. Para la grabación, Gabriel. Vale. Gracias, Catalina. Que al Adiós. final Vale. he conseguido audio. Al final tienes audio, ¿no? Muy Sí, bien.